wrist, rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. Muy buenas a todos, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y quiero hablaros de los Knicks. Quiero hablaros de los Knicks y de OG Anunoby porque estoy fascinado con este jugador y con el impacto que tiene este jugador en este equipo de los Knickerbockers. O sea, es una locura, de verdad os lo digo. Muchas veces hablamos o destacamos a Jalen Brunson, a Julius Randle, hablamos por ejemplo de lo bien que lo está haciendo Josh Hart o Donte DiVincenzo, pero es espectacular el impacto que tiene inmediato OG Anunoby. Desde que los Knicks traspasaron por él, se han convertido en un equipo ganador. Cuando OG Anunoby cayó lesionado, los Knicks lo notaron, negativamente hablando, lo notaron. Y cuando ha vuelto, como por ejemplo en este último partido contra Philadelphia 76ers, ostras los Knicks el cambio que han pegado. Ostras el impacto que tiene OG Anunoby. Recordar una cosa que yo os dije en anteriores vídeos. OG Anunoby tuvo el más menos en positivo más heavy en la historia de la liga, en la historia de la NBA si no recuerdo mal, por parte de un recién llegado vía trade. O sea, el impacto que ha tenido OG Anunoby inmediato en los Knicks no lo hemos visto nunca. No lo hemos visto jamás. Y es un jugador que le aporta tanto a los Knicks que, repito, muchas veces hablamos de Jalen Brunson por los aspectos ofensivos que le aporta al equipo de Tom Thibodeau. Hablamos de Julius Randle y es un jugador muy importante, es la segunda espada de los Knicks, todo lo que queráis. Por ejemplo, Josh Hart es un jugador también muy versátil, ahora hablaremos también de él. Es un jugador capaz de defender, de atacar, de rebotear. El otro día hizo un triple doble espectacular. DiVincenzo más de lo mismo. Pero lo que te da OG Anunoby le hace ser un jugador único. Y esto al final lo podemos ver, por ejemplo, con Tom Thibodeau. Tom Thibodeau se puede decir que no tiene ni la más absoluta idea de en qué posición juega uno de sus mejores jugadores. Y muchos os estaréis preguntando, ¿cómo es esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Bien, poco después de la derrota de Filadelfia ante los Knicks por 106-79, pues bueno, hay que destacar que este partido está marcado por el regreso de OG Anunoby. OG Anunoby llegaba de una lesión, los Knicks, como digo, lo habían notado negativamente hablando, y de repente para este partido ya el conjunto de Nueva York podía contar con uno de sus mejores jugadores desde el minuto 1 en el que llega al equipo. Entonces, post partido, después de ese encuentro 106-79 a favor de los Knicks contra Filadelfia, un periodista le pregunta al head coach de los Knicks por qué eligió iniciar con Anunoby con pues bueno, la posición de 4. En la posición de ala pivot. Entonces, aquí hay que destacar que con la frontcourt titular de los Knicks fuera de juego, desde finales de enero, el más pequeño, Josh Hart, y el más grande, Precious Achiuwa, habían entrado en la primera unidad, en el equipo de titulares. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para este partido, Tom Thibodeau logra poner a OG Anunoby en la posición de 4. Y de repente, pregunta a Tom Thibodeau, ¿empecé con Anunoby de 4? En la posición de ala pivot. Claro, en ese momento es como máxima sorpresa porque es como, a ver, eres tú el head coach, eres tú el entrenador de los Knicks y tú has decidido poner a este jugador de 4. ¿Cómo es que no sabes que juega de 4, no? Entonces, el periodista hizo un seguimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y le dijo esto, ¿no? Entonces, Anunoby no debe de haber comenzado de 4. ¿Por qué empezó de 3 en ese caso? Y dice Tom Thibodeau, empecé con él de 3. Claro, de vez en cuando Thibodeau no responde a una pregunta, de vez en cuando, ¿no? Pero en este momento, cuando se le pregunta este tipo de cosas, mientras una sonrisa sale, ¿no? Se le esboza en la cara a Tom Thibodeau, pues al final te contesta que son tan versátiles que los puedes poner de cualquier manera. Es decir, Thibodeau sabe perfectamente en qué posición pone a Josh Hart, en qué posición pone a Anunoby, pero como dice, digo eso en broma porque es la belleza de Josh y de OG, es que ambos juegan en las 3 posiciones. Puedes seguir con el enfrentamiento y decir, está bien, podemos aprovechar esto de esta manera. Y me gusta eso, me gusta esa versatilidad y pensamos que esa era una de las principales razones por las que queríamos a OG Anunoby. Claro, esas razones fueron evidentes desde el mismo momento en el que Anunoby, quien no había jugado desde el 27 de enero debido a un fragmento de hueso en su codo, que requirió aparte cirugía a principios de febrero, volvió a la cancha el martes. Es cierto que Filadelfia al final es un equipo que no cuenta con Joel Embiid. ¿Qué quiero decir con esto? Filadelfia es un equipo que va a la baja.
va descendiendo en cuanto a resultados y en cuanto a imagen baloncestísticamente hablando. Joel Embiid se nota muchísimo y al final Filadelfia no está encontrando ciertas respuestas para intentar solventar esta ausencia. Al final Filadelfia, desde que cae Joel Embiid hasta ahora, ha caído incluso en la tabla de conferencia oeste. No lo digo yo, simplemente lo podéis ver, simplemente comparar el momento en el que Joel Embiid deja el equipo por lesión contra Golden State Warriors, si no recuerdo mal, a día de hoy. Filadelfia ha bajado y también ha bajado en cuanto a rendimiento ofensivo, defensivo, ha bajado en todos los sentidos. Entonces esto también quiero que lo tengáis en cuenta, pero yo no quiero que esto sirva de excusa para decir, no, bueno, claro, era contra Filadelfia. No, lo de OG Anunoby lo llevamos viendo toda la temporada desde que llegó a los Knicks. El impacto que tiene este jugador es letal, es inmediato y es lo que le hace ser pues posiblemente el mejor refuerzo de esta temporada, pero con enorme diferencia con respecto al resto. Mejor que Daniel Gafford o P.J. Washington en Dallas Mavericks, que ya sabéis, Dallas ha sido pues bueno el gran vencedor de este mercado de traspasos. Y my boys, tened en cuenta esto, los Knicks no solo son mejores con Anunoby cuando este está en cancha, es que llegan a cambiar hasta por completo su identidad, como equipo, como juego, como absolutamente todo. OG Anunoby es un tsunami que arrastra por donde va a los New York Knicks. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando es traspasado de Toronto Raptors a los Knicks. Justo antes de Año Nuevo, ¿qué pasa con los Knicks? Los Knicks enlazan 12 de 14 victorias. 12 de 14. Es una absoluta barbaridad. Una absoluta barbaridad. Es un jugador que ahora mismo en el esquema de Tom Thibodeau para mí es el más importante junto con Jalen Brunson, superando a Julius Randle, sobre todo por lo que aporta, por lo que cambia al equipo. Y ese cambio convierte a los Knicks en un equipo normal, en un equipo bueno, a un equipo muy bueno. Convierte a un equipo que podría ser sexto, quinto, etcétera, etcétera, y le da un paso hacia adelante más. Convierte a este equipo en un equipo ganador. Y lo vemos con ese 12 de 14 justo cuando llega a los Knicks. Lo vimos, por ejemplo, contra Denver Nuggets. Al final, esto hay que tenerlo en cuenta. Y se trata de cambio de juego, cambio de identidad, cambio en cuanto a resultados. Con Anunoby, que anotó 14 puntos y 4 rebotes durante la victoria del martes, la defensa se acelera, la ofensiva tiene más espacio. Y como señala vertiginosamente Thibodeau, los Knicks ya no tienen que ajustarse a las reglas posicionales que gobernaron el básquet durante el primer siglo de su existencia. Es decir, cuando los Knicks jugaron contra los Sixers en enero, cuando Julius Randle, quien está fuera por un hombro dislocado, todavía estaba sano y era el ala pivot, era el 4, Anunoby pasó gran parte de la noche defendiendo a Tyrese Maxey. Recordar eso porque lo vimos aquí en el canal. Contra los Sixers el martes, con Anunoby técnicamente en la posición de 4, incluso si a Thibodeau no le importaba distinguir la diferencia, como hemos visto en la entrevista, manejó a Tobias Harris, le defendió, no a Tyrese Maxey. Porque puedes defender a cualquiera con Anunoby, puedes ponérselo a quien sea. Creo que ese es el lujo que tenemos con él. Esto es lo que dijo, por ejemplo, Isaiah Hartenstein. Esto es de lo que va Anunoby. Creo que incluso hubo partidos en los que él defendió a Tyrese Maxey y luego, por ejemplo, a Alperen Sengun, al gran hombre de los Houston Rockets. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pensar que en ese momento, cuando por ejemplo Anunoby llega a los Knicks, hay un partido contra Denver Nuggets, que es el que, os he hecho referencia hace apenas un momento. Recordar que para ese partido los Knicks no tenían ni a Hartenstein ni a Mitchell Robinson. Es el momento de la temporada en la que los Knicks eran la comidilla de la liga por los resultados que estaban cosechando, ¿no? Entonces, como digo, tanto Mitchell Robinson como Hartenstein, los dos mejores pivots del equipo, no están con el equipo, están lesionados y se tienen que enfrentar a Denver Nuggets. Entonces, la conversación para ese partido se condujo hacia qué jugador va a defender al 2 veces MVP Nikola Jokic. Una de las opciones que tenían sobre la mesa los Knicks, defenderlo con OG Anunoby. ¿Qué pasa? Anunoby físicamente no te puede frenar y de hecho terminó por no defender a Nikola Jokic. Pero los Knicks tomaron la decisión de, vale, no puede defender a Nikola Jokic por diferencia de físico, por lo que sea, colocamos a OG Anunoby con Jamal Murray. ¿Qué es lo que pasó? Anunoby defendió a Jamal Murray y los Knicks aniquilaron a los campeones defensores. Anunoby no tardó mucho tiempo el martes en recordar al equipo lo que se había perdido con su lesión. Estuvo genial allí, palabras de Josh Hart, tiros derribados, grandes paradas defensivas, ese es su juego, es genial tenerlo ahí fuera. Él ayuda a este equipo a avanzar.
Los Knicks My Boys superaron a los 76ers por 28 puntos cuando Anunoby estaba en la cancha. 28. Durante los 19 minutos que estuvo en el banquillo, Filadelfia superó a Nueva York por 1. La tendencia obviamente no es nueva, no os voy a decir algo que no sepáis o que no hayamos visto ya. Los números alcanzaron lo que parecía una hipérbole poco después de que Anunoby llegara de Toronto. Este equipo se vuelve absolutamente loco cuando juega Anunoby, pero loco. Y cuando no lo hace, lucha, pero es peor equipo sin Anunoby que con Anunoby. Y el análisis se extiende más allá de la racha de 4 victorias y 9 derrotas que experimentaron los Knicks antes del partido contra Filadelfia. Dicho de otra manera, con la lesión de Anunoby, con Anunoby fuera, los Knicks tienen una marca de 13 victorias y 2 derrotas en partidos en los que juega Anunoby. Son 32,4 puntos por cada 100 posesiones mejor con él en cancha. Existen razones obvias para la brecha, para la distancia, los robos, la defensa con el balón, los tiros adicionales. Y luego está la sutileza. Por ejemplo, cómo colocarlo entre el mejor jugador del otro equipo y derribar a todos los demás compañeros. Las posesiones defensivas en las que hará de 3 o 4 rotaciones el equipo que pocos pueden lograr y el espacio que añade en el otro extremo de la cancha. Después de todo, por ejemplo, esa cifra de 32,4 de la que os he hablado antes no se aplica solo a la defensa, porque el ataque de los Knicks también vibra cuando Anunoby está en cancha, también se ve fortalecido, se ve mejorado, pero obviamente tener un jugador en defensa capaz de rotar en 3 posiciones completamente distintas para defender a 3 jugadores distintos con características diferentes, te aporta muchísimo, que es algo que los Knicks no tenían. Y un ejemplo claro de todo lo que estoy diciendo lo tenemos en los partidos de Filadelfia contra los Knicks. Veréis, cuando no está Anunoby, por ejemplo, para parar a Jalen Brunson, que es el principal foco ofensivo de los Knickerbockers, los Philadelphia 76ers aplicaban dobles defensas, 2 contra 1 para intentar forzar pérdidas de balón de Jalen Brunson. Si Jalen Brunson no encuentra a un socio constantemente, esas defensas 2 contra 1 por parte de Filadelfia van a beneficiar al conjunto de Pensilvania y van a perjudicar al conjunto de los Knicks. Al final, en ese partido, por ejemplo, los Knicks cayeron por 79-73, como os digo. Pero, a diferencia del domingo, cuando Brunson tuvo problemas, aquí hay que destacar que el base no luchó con esas dobles defensas de Filadelfia. El balón se lo dio a un compañero de equipo que rodaba hacia el aro, o a quien estuviera abierto en el lado débil. Y aquí hay que destacar que esto se ve favorecido por Anunoby. Esto es así, y en este partido más reciente contra los Philadelphia 76ers, los Knicks estacionaron un tirador mortal en la esquina al lado opuesto de Brunson, el mismo jugador cuya posición Tom Thibodeau no tiene clara, Anunoby. Y con Anunoby el juego de Filadelfia se resintió porque no pudieron elaborar su juego de la misma manera que cuando por ejemplo Achiuwa estaba en cancha. Ayuda a Anunoby y él podrá hacerte pagar con creces lo que estás haciendo en cancha. La pieza de tiro es enorme, cada vez que pones 2 en la pelota, eso significa que en la parte trasera, en la backcourt, alguien está abierto. Así que la ofensiva se dispara cuando está Anunoby. Es cierto que hay otros jugadores como por ejemplo Josh Hart que están haciéndolo muy bien. A mí personalmente, ya lo sabéis, Josh Hart es un jugador que me gusta mucho, creo que es un jugador que te aporta mucho como segunda pieza, ¿no? Desde el banquillo o como acompañante del cuerpo titular, pero no es un jugador estrella, no es un jugador segunda espada, ni es un jugador para formar un Big Three, para que me entendáis. No es ese jugador estrella de la liga, ni siquiera superestrella, estrella, lo que queráis definir o lo que queráis llamar, me da exactamente igual. Pero yo a lo que quiero ir es el hecho de que Josh Hart lo está haciendo muy bien. El otro día hizo, por ejemplo, posiblemente el mejor partido de su carrera, o uno de los mejores, sin duda alguna, por lo menos a nivel estadístico. Luego tenemos a DiVincenzo, que lo está haciendo también muy bien. Jalen Brunson, no hace falta que os diga nada, lo importante que es Jalen Brunson, también el impacto que tiene Jalen Brunson nada más llegar a la liga. Al final es el jugador líder que ha devuelto la ilusión a los Knicks, ¿no? O que lidera este cambio en los Knickerbockers en cuanto a ser una franquicia perdedora en los últimos años a de nuevo ganadora. Julius Randle más de lo mismo, pero lo que te da Anunoby no te lo da nadie. Esos cambios en cuanto a defensa, poder defenderte 3 posiciones, generar espacios para que otros jugadores en ataque se vean constantemente beneficiados. Por ejemplo, Josh Hart el otro día. Obviamente a Anunoby no le da todas esas estadísticas que Josh Hart termina en el partido, con las que termina. Pero al final es un jugador que te favorece a coger más rebotes, a poder lanzar a lo mejor un tiro abierto porque Anunoby se ha llevado a 1 o incluso 2 defensores del equipo rival. Todo esto te lo aporta Anunoby. Y todo esto cuando Anunoby
Anunoby no está, los Knicks lo resienten, no lo tienen, lo notan, negativamente hablando lo notan, y esto muchas veces se traduce en derrotas. Esto se traduce en derrotas. Yo quiero ver a los Knicks en playoffs, sobre todo porque al final el año pasado la asignatura pendiente del equipo era la defensa. Miami les terminó dominando defensivamente hablando. Parecía que los Knicks tiraban de 3 cuando Miami quería que tiraran de 3. Tiraban de 2 cuando Miami quería que tiraran de 2. Pero al final, aunque pudieran rascar 2 partidos, si no recuerdo mal, en esos playoffs, en esa serie contra Miami, la sensación que te daba es que Miami lo tenía muy controlado. Esa serie estaba muy controlada por el equipo de Eric Spoelstra y Tom Thibodeau no pudo hacer nada. Porque defensivamente hablando eran peores y al final ofensivamente, aunque las cosas se podían equiparar, podían estar igualadas, la defensa de Miami lograba... pues bueno, desbalancear esa igualdad en el ataque entre un equipo y otro. Con Anunoby, ahora mismo la defensa, que era un punto a tener en cuenta en los Knicks, ha mejorado considerablemente. Una de las cosas a mejorar en los Knicks ya lo han conseguido, ya lo han hecho. Por lo tanto, quiero ver en playoffs el impacto de OG Anunoby. Quiero ver a este equipo y quiero ver cómo enfocan las series, desde qué momento, desde qué punto, si en ataque, si en defensa, cómo lo pueden hacer y los diferentes cambios de estrategia por parte de Tom Thibodeau con estos jugadores tan versátiles que tiene, como él bien dice, para empezar Anunoby y para terminar Josh Hart. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo, pero de verdad, a mí me parece muy positivo, desde el mismo momento en el que los médicos autorizan a OG Anunoby a jugar un 5 contra 5 en el entrenamiento la semana pasada. Desde ese mismo momento tú sabes que los Knicks ya están carburando con OG Anunoby y desde ese mismo momento sabes que en el Y desde ese mismo momento sabes que justo en el minuto en el que pongan a OG Anunoby en cancha, los Knicks cambian por completo. Esta es mi perspectiva, este es mi pensamiento, no sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, hablarme y comentarme de qué pensáis sobre OG Anunoby, el cambio que pega a los Knicks cuando está y cuando no está, hablarme aparte de qué os pareció el partido contra Filadelfia y sobre todo comentarme qué pensáis y qué esperáis de este equipo en playoffs. ¿Creéis que pueden hacer una carrera profunda por lo menos a finales de conferencia finales de la NBA? ¿Se van a caer en primera ronda? Lo que pensáis, lo que opinéis, todito por aquí, reventar el botón de like, suscribiros. Hay, por cierto, una última pregunta. Si los Knicks se enfrentan a Boston Celtics, por ejemplo, con OG Anunoby, ¿creéis que podría este equipo defender a Jason Tatum, Jaylen Brown, por ejemplo, yo que sé, Porzingis, el que sea? Todito por aquí, reventar el botón de like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos, cosas del básquet. Chao. That I can, everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach